Seguro que durante la última semana has estado al tanto y te has enterado de que el PSOE quiere registrar la ley que prohíbe ser acusación particular a partidos políticos y asociaciones afines. Si quieres saber qué ha pasado y cómo pretenden registrar esto, quédate aquí porque este vídeo te interesa, así que ¡vamos allá! Antes de empezar, me gustaría, como en el vídeo anterior, pediros perdón por el eco. Ya sé que durante esta semana y la anterior se va a escuchar un poquito mal, pero hasta que no empiece a amueblar esta sala, que es un poco grande, no puedo hacer nada para quitar el eco. Lo que sí puedo hacer es prometeros que seguramente la siguiente semana el eco se disminuya bastante más. Así que por favor tened un poco de paciencia. Con esto empezamos para lo que todos habéis venido aquí, saber qué está pasando con el PSOE y qué quiere hacer con esta nueva proposición de ley. Ya que el PSOE ha registrado este viernes una proposición de ley que prohíbe ejercer la acusación popular a los partidos políticos y asociaciones o fundaciones vinculadas a ellos y con la que busca garantizar los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas, según dicen ellos. Ya que otros muchos pensamos que es una ley que se han sacado de la manga para que no haya sentencias judiciales en contra de su mujer o de su propio hermano. El portavoz del Grupo Socialista, Patxi López, ha explicado este viernes en una rueda de prensa el contenido de esta ley, que incluye también la doctrina del Tribunal Supremo sobre la imposibilidad de abrir un proceso penal con meros recortes de prensa, sin menor indicio de irregularidades, y que suprime el delito de ofensas contra los sentimientos religiosos. Los socialistas impulsan esta iniciativa en un momento en el que hay varios procedimientos judiciales impulsados por acusaciones populares sin el apoyo de la Fiscalía, la mujer y el hermano de nuestro presidente. Proponen que la ley tenga carácter retroactivo y que pueda aplicarse a investigaciones que ya se encuentran en curso. ¿Esto suena familiar? ¿Para qué creéis que se está haciendo esto? Ya que además de los citados afectarían a decenas de casos en los que hay partidos personados, en especial el PP, el PSOE, Vox y entre otros el caso Koldo, por ejemplo. El objetivo de la ley registrada este viernes es impedir el acoso que se sufre cuando hay quien utiliza las acusaciones judiciales de forma abusiva con el único fin de atacar a quienes no comulgan con sus planteamientos. Todo esto traído desde el gobierno. Así, lo que aborda este texto es 4 aspectos: la reforma de acusación popular, la obligación de inadmitir querellas basadas en recortes de prensa, la supresión del delito de ofensas contra los sentimientos religiosos y la abstención y recusación de jueces por la declaración de contenido político. En cuanto a la reforma de la acusación popular, lo que quieren hacer es que se prohíba ejercer la acusación popular a partidos políticos y asociaciones o fundaciones vinculadas con ello, pero también asociaciones de jueces y fiscales, lo cual supondría la exclusión de la Asociación de Fiscales APIP de la causa en la que se investiga a fiscal general por presunta revelación de secretos sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso, por ejemplo. Pero antes de seguir, me gustaría explicaros y que tengáis un poquito más de contexto de qué es una acusación popular y dónde se regula en España. La acusación popular es una figura jurídica que permite a cualquier ciudadano, asociación o entidad, sin necesidad de ser víctima directa de un delito, participar como parte acusadora en un procedimiento penal, ya que su objetivo es defender el interés general y garantizar que los delitos no queden impunes, promoviendo la acción de justicia. Sus características principales serían, por ejemplo, la legitimación amplia, ya que cualquier persona física o jurídica puede ejercerla siempre que no tenga un interés personal directo en el caso. La independencia, ya que la acusación popular actúa de manera independiente incluso frente al Ministerio Fiscal, que representa los intereses del Estado. Y por último tendríamos los costes, ya que quien ejerce esta figura debe asumir los costes del proceso y cumplir con los requisitos legales, como la constitución de una fianza. En cuanto a su regulación, podemos ver que la acusación popular se regula en la Constitución en su artículo 125, que reconoce el derecho de los ciudadanos a participar en la administración de justicia mediante una acción popular. También vemos que se encuentra regulada en la Ley de Enjuiciamiento Criminal o LECRIM, en sus artículos del 111 al 114, detallando los requisitos y procedimientos para ejercer la acción popular, y en el artículo 270, que regula la necesidad de constituir una fianza para ejercer esta figura. En cuanto a la jurisprudencia que existe sobre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, estos han interpretado y han delimitado el alcance de la acusación popular en anteriores casos, estableciendo que no pueden ejercerse determinados casos como los delitos contra la corona o en procesos en los que ya exista una acusación pública suficiente. En cuanto a sus limitaciones, aunque es un mecanismo valioso para la participación de la ciudadanía, la acusación popular no es ilimitada. Por ejemplo, no se puede ejercer en delitos que afecten exclusivamente a intereses privados. Bueno, y ahora que ya sabemos lo que es una acusación popular y de qué se trata, podemos entender un poquito mejor cómo el PSOE en su proposición de ley propone además que la participación de la acusación popular quede circunscrita a la fase de juicio oral. El juicio oral es la fase central del proceso penal en la que se desarrollan las actuaciones principales para determinar si el acusado es culpable o es inocente de un delito que se le imputa. En concreto, es el momento en el que las partes presentan sus pruebas y argumentos ante un tribunal imparcial y se toman las decisiones finales sobre los hechos y los derechos aplicables. Vale, pues lo que se quiere hacer, como ya hemos dicho, es que la participación de esta acusación popular quede circunscrita a la fase de juicio oral y a la formulación inicial de la querella. Lo que están buscando en este caso, en esta medida, es acabar con las filtraciones interesadas y constantes de las diligencias por parte de las acusaciones que tienen objetivos políticos. Aunque los que entendemos un poquito de derecho, lo que sabemos que lo que no quieren es que la acusación popular por parte, por ejemplo, de algunos periodistas
o incluso otros partidos políticos que no están personados o que directamente no podrían personarse si no existiese esta figura legal, dejen de poder hacerlo. Aunque según matiza la Constitución Popular sí que podrá recurrir el auto de sobreseimiento si no está conforme con la decisión, y ha señalado que exigirá que para personarse como Constitución Popular exista un vínculo concreto, relevante y suficiente con el interés público tutelado en el proceso penal correspondiente. En esta ley vemos que habla mucho de inadmitir querellas basadas en recortes de prensa, ya que el segundo mecanismo que plantea el PSOE en su proposición de ley es la obligación de inadmitir querellas basadas exclusivamente en recortes de prensa. Este es el caso que presentó, por ejemplo, Manos Limpias contra Begoña Gómez. Así, el texto incluye de manera expresa lo que ya es una doctrina del Tribunal Supremo, como la imposibilidad de abrir un proceso penal con meros recortes de prensa, sin supuestamente el menor indicio de irregularidad. Esta ley también recoge, como ya hemos hablado, la supresión del delito de ofensas contra el sentimiento religioso, ya que el PSOE aboga por suprimir el artículo 525 del Código Penal de ofensas a los sentimientos religiosos, un delito que, según ha señalado, no registra apenas condenas, aunque es utilizado permanentemente por organizaciones de derechas para perseguir a artistas o activistas o representantes electos, haciéndolos pasar por procesos penales que son muy costosos a nivel económico, pero sobre todo a nivel personal sin fundamentos algunos. Dentro de la ley también nos encontramos la abstención y recusación de jueces por declaraciones de contenido político. ¿Qué significa esto? Aquí se podría hablar, o se ha hablado mucho, de lo que es el lawfare o la judicialización de la política. Para evitarlo, esta ley lo que pide es reformar la ley orgánica del Poder Judicial para incluir una nueva causa de abstención o de recusación, de manera que cuando un juez o magistrado haya realizado públicamente manifestaciones a favor o en contra de un partido político, de sindicatos, de asociaciones u de otras entidades públicas o privadas, no podrá participar en un proceso en el que estas personas u organizaciones formen parte. El PSOE, por parte de López, también ha admitido y ha reconocido que aún no ha mantenido contactos directos con el resto de los grupos de las cámaras para buscar los apoyos necesarios para sacar adelante esta iniciativa. El PP, por su parte, lo que hace ha sido acusar al PSOE de laminar el poder judicial ante la desesperación por la corrupción, ya que fuentes de la elección nacional del PP han señalado que esta proposición de ley registrada este viernes en el Congreso cercena el derecho de particulares y asociaciones de personarse a casos de corrupción, como ha hecho el Partido Popular en las tramas de corrupción que rodean al gobierno. Además, consideran que pretende impulsar el control y amedrantamiento de los jueces ante un texto que propone que los magistrados pueden ser recusados cuando hayan manifestado públicamente su censura. Por mi parte, mi opinión más sincera, como jurista y abogado, es que antes de que existiese esta proposición de ley, ya había claros indicios de que no existía ningún tipo de separación de poder. Probablemente si vosotros tenéis un amigo, un primo, un tío que sea abogado o que sea jurista, llevará mucho tiempo diciéndoos que no existe separación de poderes. Yo pienso exactamente lo mismo. Con cosas como estas podemos ver que no existe separación entre el legislativo y el poder judicial. Y me gustaría preguntaros a vosotros, ¿qué pensáis sobre esta proposición de ley? A mí personalmente me parece algo propio del tercer mundo y que no debería poder pasar en mi país. Pero viendo la deriva política que he estado viendo en estos últimos años, me doy cuenta de que puede pasar cualquier cosa. Así que, chicos, me gustaría preguntaros qué es lo que vosotros pensáis y que me lo dejaseis aquí abajo en la caja de comentarios, que siempre me gusta leeros. Y nos vemos la semana que viene con más. Así que, ¡chao!